Omar, vamos a hablar un poco de un 2025 que muchas veces para esta fecha la gente tiene nuevas expectativas. A veces la gente piensa que cambiamos de mes y todo cambia. Y todo cambia. ¿Qué esperamos del 2025? Bueno, un 2025 bien incierto. Vamos a decirlo de esa manera. Y es bien incierto porque Estados Unidos ha hecho muchos señalamientos de cambios en diferentes áreas que hay que ver cómo eso se va a manejar y cómo eso va a representar unos, ¿cómo lo puedo decir? Unos cantazos o unas ayudas al bolsillo de Estados Unidos y de todo lo que conlleva alrededor de Estados Unidos, que si China, México, nosotros mismos aquí en Puerto Rico, cómo todos esos cambios van a afectarnos o nos van a beneficiar. No lo sabemos todavía. Sí sabemos que no ha habido un movimiento tan positivo como muchos pensaban, porque, ¿verdad? Pensaban que tan pronto Estados Unidos arrancara este nuevo año, el mercado se iba a disparar. Y al contrario, han habido unos movimientos que ha causado, que vamos a hablar un poquito más adelante sobre ellos, ha causado que el mercado cree como una pequeña frenada, o evaluando a ver cómo todo esto funciona. Así que realmente pues lo vemos todavía muy incierto. Apenas estamos empezando el año, pero también estamos empezando con un nuevo presidente de Estados Unidos que ya estuvo anteriormente, pero con unas mentalidades bien erráticas que veremos a ver cómo resultan. No es un secreto que llevamos 2 años de una economía en robusta. Crecimiento, donde, y a veces nos acostumbramos a que todo puede ser normal. ¿Qué dicen los expertos, los economistas en este tema? ¿Esperamos un 2025 tan bueno como el 24 o como el 23? ¿O puede haber sorpresa? Bueno, los economistas y Goldman Sachs realmente que son los que más se escuchan, ¿verdad? Han dicho que el mercado va a seguir creciendo. Unos comentarios han sido un poquito más exagerados en el sentido de que dicen que el S&P 500, que es el índice bursátil que mide las 500 compañías más sólidas de los Estados Unidos, va a tocar los 6.800 puntos. Otros dicen que el crecimiento puede ser entre un 8 y un 10%. Está bastante variado, pero sí lo ven con unas miras positivas, como que el mercado sí va a seguir creciendo. Yo creo que de parte de nosotros lo más que le podemos recomendar a las personas es que estén pendientes, ¿verdad? Porque hay que estar alerta a cualquier movimiento del mercado porque no todo siempre es color de rosa y no todo va a correr como queremos que corra. A veces la gente se acostumbra a los años buenos y cuando vienen las correcciones y su dinero, pongamos que está en el mercado, vamos a hablar un poco de las propiedades, que fue un tema trending entre nosotros el año pasado, pues la gente piensa que las casas van a seguir subiendo de valor y no voy a vender o voy a comprar bien caro porque tal vez cuando el mercado siga mejorando pues va a empatar con lo que compré. Lo más importante yo creo que es estar pendiente a ese tema. Ok, hablemos del primer punto dentro de la noticia que vamos a desarrollar. Todos sabemos que la Reserva Federal subió las tasas en 11 ocasiones. Eso fue el año antipasado y el año pasado. Exacto. El propósito principal de esta subida de tasas era reducir la inflación. Todos sabemos que después de la pandemia, para que aquel que tal vez no haya escuchado esto, que asumo que mucha gente sabe de lo que estoy hablando, Estados Unidos después de la pandemia imprimió un montón de dinero para tratar de ponerle un parcho al problema, provocando una inflación. Una inflación histórica, porque era la primera vez, Omar, que tú ibas a la bomba del garaje o ibas al supermercado o ibas al restaurante y en todos lugares las cosas estaban caras. Nosotros tal vez habíamos experimentado alguna alza en algún sector en específico, pero en este momento habíamos experimentado la alza en todos los sectores. Claro, porque era un gasto desmedido. No te importaba porque si tú Estados Unidos le puso en las manos dinero a la masa, que por ejemplo generaba $300-400 semanales, de momento te ponían $600 en las manos. Semanal, que no tenías que pagar contribuciones, básicamente tú compraste lo que nunca habías comprado. Los carros usados en Puerto Rico, los carros usados se fueron a niveles nunca antes vistos. Algún carro usado podía costar más que uno nuevo. Correcto. Llegó un momento dado en que los dealers estaban buscando comprar carros usados porque no tenían disponible inventario, imagínate. Y todo eso pasó
por lo que acabamos de contar. ¿Qué pasa? Llegamos a un momento en que la inflación tocó el 11% y ahora pues tenemos que ver cómo podemos bajar la inflación porque estuvimos cerca de anunciar una recesión que en mi opinión estuvimos en la recesión. Lo que pasa es que si Estados Unidos hubiese expresado ese término, pues yo creo que los mercados hubiesen ido al piso drásticamente porque la palabra recesión es pánico full. Entre julio y agosto realmente manipularon los números, eso fue todo. Se manipuló para que obviamente no se cantara una recesión, porque sabíamos que si se canta una recesión podía haber una corrección de mercado bastante fuerte en ese momento. Y es lo menos que querían en un año de accionario. Claro. Entonces, la Reserva Federal dijo, bueno, ahora ya logramos reducir la inflación, llegó al 3%, que es un número normal, un número que más Razonable. o menos... Razonable, esa es la palabra. Bueno, lo que pasa es que su expectativa era llevarlo a un 2. Esa era su meta. No llegó. No llegó. Estuvo cerca, pues llegó hasta el del 2.3, 2.4 por ahí, que es bastante cerca a lo que ellos deseaban, pero yo creo que era muy agresivo la expectativa del 2%, pero ellos lo estaban haciendo para crear un cushion, ¿verdad? A que si de momento las cosas empezaban a subir, pues ellos todavía tenían esa brecha, un espacio para poder entonces manejar lo que pudiera estar ocurriendo en cuanto a la inflación. Entonces, ¿qué hizo la Reserva? Ya la inflación se redujo sustancialmente. Vamos entonces a empezar a bajar o a cortar las tasas que afectaron muchos sectores. Uh-huh. Y todo el que nos está viendo sabe que si ahora iba a comprar un carro, ya esas tasas del 3%, el 2.5% ya no existen. Estaba al 7, al 8, al 9, al 10%. Un carro nuevo, un usado por ahí arriba. Pero también el sector de hipotecas se afectó, entre otros sectores, que lo vamos a tocar ya mismo. Por ende, la Reserva empezó a cortar las tasas, hizo un primer recorte de medio punto. Claro. Y los mercados reaccionaron positivamente. Uh-huh. Luego se expresaron nuevamente, hicieron un recorte de 0.25, de un cuarto de punto, y los mercados reaccionaron positivamente. Pero pasó algo, y quiero que ahora me lo expliques. Hicieron un tercer recorte de 0.25 y usemos de referencia el S&P 500, tuvo una corrección, mano, yo creo que casi de 400 puntos. ¿A qué se le atribuye? Bueno, es que hay una corrección de la tasa, o vamos a decirlo así, bajó la tasa prestataria pensando que probablemente los mercados iban a seguir corriendo, pero venimos de Navidades también. Tenemos que pensar que venimos de un tiempo donde hay mucho gasto. Okay. Y entonces esto, ya cuando la gente empieza enero y febrero, la gente frena un poco, independientemente bajen las tasas prestatarias, el Fed haya hecho eso, pues tú tienes que bajar tu gasto porque venías de Navidades. Esto se empieza a regular, que tenemos que entonces verlo más adelante, ya como para marzo, abril, es que entonces vemos un mercado más estable o más en la realidad de lo que podría estar caminando. Pero entonces, Omar, no va paralelo que si la Reserva baja las tasas, aumenta el mercado. No necesariamente es así. No necesariamente. Que la gente que tiene las expectativas de que cuando corten las tasas es un momento donde sus inversiones pueden moverse positivamente, no va a pasar. No va a pasar. Y lo que puede pasar en muchas de estas ocasiones es que las inversiones fijas, ¿verdad? Los productos como los certificados de depósito, los money market, los high yield savings account, todas estas cuentas que han cogido tanta popularidad en estos momentos, últimos 2-3 años, pues empiecen a disminuir esas tasas. Y muchas personas nos han llamado, yo sé que tú has recibido muchísimas llamadas, que en su renovación de su certificado de depósito, el interés que le están dando es mucho más bajo. Y por eso te están llamando para buscar intereses más altos. ¿Sabes? Que entonces el conservador con esta baja de tasas puede afectarse porque ya ver esas cuentas creciendo a un 5, un 5,5%, un 4% al no estar disponible, es un sector que entonces afecta directamente. Porque nos malacostumbramos. ¿Ok? ¿Por qué te malacostumbras? Porque, es decir, yo llevo 2 años recibiendo intereses de un 3, 4, un 5% en estos productos fijos y de momento te dicen ahora va a ser un 3. Cuando estabas en un 5, pues tú lo ves malo. Pero si tú
Y es porque te acostumbraste a ese interés alto. Claro, ¿quién no se va a acostumbrar a recibir intereses altos en tu dinero? Pero cuando entonces miramos hacia atrás, 5 o 6 años atrás, antes de la pandemia, tú no tenías intereses de más de un 2% fijo. No habían certificados de depósito. Mucha gente vinieron donde mí a hacer anualidades porque el banco lo que le daba es menos de un 1%. Entonces, hoy, si te doy un 5.20, por ejemplo, un 5.30... ¿Quieren más? ¿Quieren más? Pero Claro. eso es muy bajo. Yo creo que eso está muy bajo. ¿De qué punto tú estás comparando que el 5, un 4.5, un 4.80 es bajo si hace 5 años atrás el tú poder obtener un 2 lo veías como algo maravilloso? Concurro contigo donde dicen nos malacostumbramos. Sí, aquí lo más importante dentro de este tema y una recomendación que podemos hacerle es que volvamos. Hay oportunidades de negocio y oportunidades de productos de capitalizarlo por un tiempo más extenso porque no va a durar para siempre estas tasas fijas. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal de seguro se va a expresar durante este año y va a hacer unos recortes próximamente y esos recortes van a beneficiar a un sector, el hipotecario, todo lo que es préstamos, pero también ese va a afectarse positivamente y ahora va a ser al revés. Todos estos productos que permiten que tus ahorros puedan crecer de manera garantizada, pues van a verse reducidos a menos que hagas contratos fijos, ¿verdad? Por un término de tiempo. Y en nuestras plataformas vas a ver muchísimo contenido de esto que puedes buscarlo para que puedas conocer.